¿Qué tanto Tema de la tiempo? tarde, Bueno, ya sabemos que fue tanto tiempo. la iglesia fue perseguida. 1260 días proféticos. O sea, días proféticos es día por año. Fueron 1260 días, fueron 1260 años. Y entonces ahora vamos a ver cómo se manejó la iglesia primitiva en aquellos tiempos, cómo fue perseguida, qué tanto, por quiénes, y todo lo que hicieron la iglesia primitiva. Y déjenme advertirles algo, si ponen atención a este tema que se titula "La iglesia volverá a ser perseguida", si le ponen atención se van a dar cuenta que muchas de las cosas que sucedieron en aquel entonces están sucediendo hoy en día. Nada más que pues nuevamente nadie quiere darse cuenta de eso, nadie quiere poner atención a los acontecimientos actuales en el mundo. Pero mucho de esto, los que están al tanto de todo lo que les he predicado durante años, se van a dar cuenta de que lo que sucedió en aquel entonces está volviendo a suceder ahora. Y van a volver a suceder muchas cosas que en aquel entonces sucedieron, van a ser implementadas en estos tiempos. Así que ahora les repito, el título del tema es "La iglesia actual volverá a ser perseguida". La iglesia actual volverá a ser perseguida. La iglesia, recuerden que la iglesia fue perseguida ¿de cuándo a cuándo? ¿Nadie se acuerda? La iglesia empezó a ser perseguida desde el año 538 y su persecución terminó en el año 1798. Eso fue el lapso de tiempo de 1260 días. Así es. ¿Puede repetir, pastor? 38. Bueno, la iglesia empezó a ser perseguida desde el año 538 Y en 1940. y terminó en el año 1798. Total, pero fue perseguido 1200. 1260 días proféticos, o sea, 1260 años. ¿Sí? Bueno, entonces, mis amados hermanos, hemos sabido, como les decía, y se ha hablado mucho sobre la persecución de la iglesia, pero casi no hemos investigado cómo fue esa persecución de la iglesia primitiva y por todo lo que esa iglesia pasó. Por todo lo que esa iglesia pasó, todas las peripecias. ¿Y terminó, hermano? 1798. 1960 días, años. Bueno, ¿listo? ¿Ya apuntaron la fecha para que pongan atención? Bueno, entonces decíamos, ¿por qué tanto pasó la iglesia primitiva y por todo lo que pasó? Y esto es para que sepamos cómo será perseguida en estos tiempos la iglesia de Dios actual. Empezaremos, hermanos y hermanas, analizando las razones por las cuales la iglesia fue perseguida. Y esas razones por las cuales son varias. Y una de esas razones es que el cristianismo se separó del judaísmo, porque recuerden, en aquel entonces, como muchos años después, había una sola religión que era la católica. En aquel entonces había una sola religión oficial, se puede decir, que era el judaísmo. Entonces empezaron, había la iglesia primitiva, estaba casi unida a la iglesia judía, porque acuérdense que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los hermanos se reunían en el templo. ¿Sí se acuerdan que dice así? Se reunían en el templo, pero empezaron a ser perseguidos y después se reunían en las casas. Pero al principio se reunían en el templo. ¿Cuál templo? El templo de Herodes, o sea, el que fue destruido en el año 70. Se reunían en el templo, o sea que estaba unida la religión evangélica y la religión judaica. Entonces, una de las razones por las que fueron perseguidos, principalmente por los judíos, fue que los cristianos no quisieron someterse al judaísmo. Recuerden también que en el cristianismo, al principio del cristianismo, el apóstol Pedro
quería judaizar a los gentiles. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿De esos Sí. pasajes? El apóstol Pablo dice, tenía yo que encararlo, o sea, confrontarlo. ¿Y qué hizo? Pablo le dijo, no, es que estás mal, ¿cómo queremos salir de ahí del judaísmo y tú quieres judaizar a los gentiles? Entonces esa fue una de las causas, la primera, de ser perseguidos. El cristianismo se separó del judaísmo y por eso los romanos veían al cristianismo como una secta nueva y extraña, porque ellos ya estaban acostumbrados, los romanos, el imperio romano estaba acostumbrado a la religión judía, puesto que esa era la que premiaban. Entonces cuando se inicia el cristianismo, pues pensaban los romanos que era parte del judaísmo, pero llegado el momento, pues los romanos empezaron a ver la división que hubo entre judíos y cristianos, y tomaron a los cristianos como una secta nueva y extraña que se extendía por todo el imperio romano, y además también generando desconfianza, siendo perseguidos por judíos y romanos, los primeros cristianos, desde luego. Otra de las razones o causas por las cuales fueron perseguido el cristianismo, chocó el cristianismo con la religión o el politeísmo romano. ¿Saben lo que es el politeísmo, verdad? El que cree en varios dioses. Entonces, Roma tenía varios dioses como los tenía también los griegos, tenían varios dioses. Por eso choca el cristianismo con el politeísmo. Entonces, la adoración a los dioses romanos estaba intrínsecamente ligada al Estado. ¿Entienden qué es eso? Nuevamente, el cristianismo chocaba con el politeísmo y la adoración. El politeísmo era la adoración a los dioses romanos, y que estos dioses romanos estaban intrínsecamente ligados al Estado. ¿Qué significa eso? Todo con el gobierno, con la política. Todo. Así es. ¿Les parece familiar esto? Sí, hermano. A hoy, ¿cómo podríamos definir o dónde podríamos definir esto de que los dioses o santos están ligados con el Estado? ¿Dónde lo podríamos Aquí en México. ¿Perdón? En la Iglesia Católica. Con la presidencia, ¿no? No. Con la Agenda 2030, mis hermanos. Porque la Iglesia fue a imponer una agenda política a las Naciones Unidas. El Papa Francisco fue a hacerlo en el 2015 a las Naciones Unidas. Ahora también la religión católica, desde luego, está ligada con el Estado, porque él fue a imponer, el Papa tiene injerencia, tiene hegemonía, o sea, poder sobre la política. ¿Por qué? Porque él es un líder político. Él, antes de ser Papa, es jefe de Estado, porque es presidente de un pequeño país dentro de otro país. ¿Sí? Entonces, por eso tiene hegemonía, o sea, poder sobre eso. Así que entonces, muy bien, entonces la adoración a los dioses romanos estaba intrínsecamente ligada al Estado, y esto es ligado al gobierno, exactamente como está sucediendo en estos tiempos por medio de la Agenda 2030. La Iglesia, recuerden ahora una cosa, hermanos, antes en el tiempo de los cristianos, la Iglesia era dominada por el gobierno, ¿sí? El gobierno romano. Ahora es al revés. Ahora el gobierno está regido por la religión, que es el Papa el que tiene poder en todo el mundo. Y entonces puso a los 129 países de las Naciones Unidas a trabajar con la Agenda 2030. Es de esa manera en que nos damos cuenta que la Iglesia está ligada con el Estado. O sea, los dioses o santos de la Iglesia Católica están ligados al Estado como lo estuvieron los dioses romanos con el Estado de Roma en aquel entonces. Entonces las tradiciones que se celebraban actualmente están ligadas a las escuelas de gobierno, las tradiciones que se llevan a cabo de hoy en día. Están ligadas con el gobierno, en las escuelas del gobierno,
de los días festivos, lo estamos viendo, que a los niños les hacen que pongan su ofrenda, que lleven cosas para la ofrenda. En las escuelas están ligadas esas festividades al gobierno en los días festivos. Recuerden que el tercer mandamiento católico, ¿cómo dice? Santificar en las fiestas. Exacto. Quitaron el tercer mandamiento original que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. Quitaron ese mandamiento y pusieron: santificarás las fiestas o santificarás los días festivos. ¿Por qué? Porque siempre hay fiestas. Todos los En la iglesia católica siempre, año tras año, todo el año, boom, 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 cohetes y cohetes y cohetes y cohetes. Todos los santos. ¿Qué celebran? ¿Quién sabe? Pero Todos los celebran. santos. Así es. En aquel entonces los cristianos que se negaban, que se negaran a participar eran vistos como una amenaza para el orden público y religioso, ya que, así como hoy, existía una sola religión católica y papal y no había más. En aquel entonces, en el discipulado que les estoy dando, vimos que, o no fue ahí, donde vimos que desde cierto tiempo, por allá por el siglo XVIII, no, creo que eso viene aquí, ahorita se los leo, por el siglo XVIII empezaron a ver el boom de religiones, o sea, de diferentes denominaciones, ¿sí? Entonces hubo varias religiones, como les llaman, ¿sí? Jesús presentó las persecuciones a los suyos, o sea, en aquel entonces Jesús les dijo claramente: los van a perseguir así como a mí me han perseguido, pero él puso eso como una prueba, ¿sí? Como una prueba de discipulado y de amor hacia él y hacia Dios. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Vamos a ver en el Evangelio según Juan capítulo 15, verso 20. Juan capítulo 15, verso 20. Dice claramente, solo los que quieran apuntarlo, apúntenlo, yo lo leo para que no se distraigan buscándolo. Dice así, en Juan capítulo 15, verso 20, dice: acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. ¿Qué quiere decir eso? 15-20, hermano. 15, 20, sí. ¿Qué quiere decir eso? El siervo no es mayor que su señor. Sí. En el contexto posterior sigue diciendo: si a mí me han perseguido, dice, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. O sea que si pensábamos, por eso dice que el siervo no es mayor que su señor, si pensábamos que nomás al Señor lo habían perseguido y nomás a la iglesia los habían perseguido y a nosotros no, Nosotros también. eso no tiene sentido, porque no somos mayores que nuestro Señor, ¿sí? Dice el Señor claramente: si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir también. Escrito está. Si guardaron mi palabra, también guardarán su palabra, pero hay que hablar la palabra, ¿sí? Así que entonces, la iglesia actual será perseguida, pero para los que padezcan esa persecución, a lo mejor y no estamos, porque ya ahorita se está viendo cierta persecución en varias partes del mundo, ¿no? Pero quien participe en esa persecución recibirá muchas bendiciones, mis hermanos, serán bienaventurados. Lo dice ahí en el Evangelio según Mateo capítulo 5, versos 10 y 11. Dice de esta manera, versos 10 11 y 12. Mateo 5, 10 al 12. Dice de esta manera: bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11 dice: bienaventurados sois por cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Pongan atención a eso. Nos van a levantar falsos, nos van a acusar como Nerón acusó a los cristianos de haber quemado Roma, cuando fue Nerón el que le prendió fuego a Roma. Nos van a acusar de muchas cosas. Dice el verso 12: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces estamos conscientes, hermanos, de que seremos perseguidos, pero debemos de gozarnos porque esto se convierte en bendición para nosotros.
bienaventurados, o sea, benditos aquellos que sufran por causa del nombre del Señor o por causa de la justicia. Entonces, es importante saber que sí fueron perseguidos, por eso dice Jesús, si a mí me persiguieron. Hay un texto que no me acuerdo, a ver si se lo encuentro ahorita rápido, donde dice a ver, si esto hacen con el tronco verde, ¿qué no harán con el tronco seco? Me parece que es Lucas 23:31, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, ¿quién será el árbol verde? Era en aquel entonces Jesús. Era el árbol verde. Si esto hacen con el árbol verde, dice ¿Lucas qué? en Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? O sea, el seco somos nosotros, las ramas secas. Si con Jesús hicieron eso, ¿qué no van a hacer con nosotros? Así que entonces, amados hermanos, ya leímos el verso 12, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que, amados hermanos de Dios, todo lo anterior nos indica que si, así como fue perseguida la iglesia primitiva, así será perseguida la iglesia actual evangélica, ¿sí? No la católica. Ella no va a ser perseguida, va a ser destruida. Recuerden, en una hora vendrá su destrucción. Bueno, recordemos que la primitiva fue perseguida por, ya lo dijimos, 1260 years. O sea, 1260 años. ¿Sí? Y que inició la persecución, ya lo dije, en el año 538, terminó en el año 1798, y la persecución de la actual será hasta que venga Jesús. O sea, en aquel entonces terminó la persecución en 1798 de la iglesia primitiva, la anterior. Esta iglesia actual, hermanos, será perseguida hasta que venga Jesús, o hasta el arrebatamiento, ¿sí? Hasta ahí va a cesar la persecución de la iglesia evangélica. Y en aquellos tiempos, las actividades y prácticas cristianas y sus creencias monoteístas, ¿saben lo que es eso? De un solo Dios. Así es. Esas actividades y sus creencias monoteístas que los hacían a la iglesia negarse a adorar a los dioses romanos, ¿verdad? Y que eso generaba sospechas y conflictos en el gobierno romano. Esto desde luego muy pronto, en esta actualidad, va a suceder lo mismo. El gobierno va a empezar a ver, recuerden, si el gobierno tuvo poder para cerrar templos en el COVID-19, quiere decir que tiene poder. También tenemos que tomar en cuenta esto. Todos los templos de culto son propiedad federal. ¿Qué significa eso? Son del gobierno. Entonces el gobierno tiene el poder para cerrarte tu templo. El gobierno tiene el poder para incautar tu casa si te encuentran en aquel entonces, como fue en aquel entonces. Si los encontraban, les quitaban sus casas. Ahorita vamos a ver, es otra de las razones. Lo que hoy se está hablando, que cuando termine la Agenda 2030 no poseerás nada, pero serás inmensamente feliz. En aquel entonces también perdían ellos sus propiedades privadas, en aquel entonces, ¿sí? Entonces, desde luego que esa persecución creciente tendría consecuencias, ya que la mayoría cristiana fue, esa es otra de las causas, no fue causa, fue consecuencia, fue martirizada innumerables veces, martirizada. Fueron cristianos, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron martirizados de manera brutal. También eso provocó una cosa importante, lo que hoy está provocando, no el martirizarlos, sino otras cosas están provocando hoy lo que en aquel entonces las innumerables martirios provocaron. ¿Qué provocaron? Provocaron la dispersión de la fe cristiana. Dispersión de la fe cristiana. Esto es que se fueron saliendo, como hoy estamos viendo que de muchas denominaciones se salen y buscan iglesias donde los traten bonito, donde los traten bien, ¿verdad? Exacto. Ahora les voy a rogar una cosita, pónganse de pie un minuto, por favor, ¿no? Pónganse de pie un minuto y sigan escuchando. Además, pónganse de pie un minuto para que circule la sangre.
Pónganse de pie, por favor. Bueno, entonces fue la dispersión de la fe cristiana. Para escapar de la persecución, muchos cristianos huyeron, lo que resultó en la dispersión del cristianismo a nuevas religiones. ¿Les suena familiar esto? La dispersión de cristianos para nuevas religiones. A hoy mismo, muchos cristianos, entre comillas, evangelistas, se están yendo a varias denominaciones. ¿Por qué? Porque ahí les hablan bonito, los apapachan, no les hablan del pecado y su consecuencia, les predican el evangelio de la prosperidad y todo aquello, ¿no? Y les dan hasta 1 hora de receso. Aquí nomás damos 15 minutos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, el cristianismo huyó a nuevas religiones, pero también, eso tuvo algo, como hablábamos hace rato, ¿no? De sacar lo positivo a lo negativo. Ocupe su lugar, por favor. Entonces, en aquel entonces se dispersó el cristianismo, pero también la fe cristiana, pero también se sembró el evangelio en nuevas áreas del mundo. O sea, por esa causa salieron cristianos del cristianismo, se fueron a varias partes, pero por ahí fueron sembrando la semilla. Uno de los resultados de esa creciente persecución lanzada por el hombre caído en contra del pueblo de Dios, nuevamente lo repito para que lo tengan en cuenta, uno de los resultados de esa creciente persecución lanzada por el hombre caído, lo que hoy entendemos como ese texto que dice nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo Satanás. Y en aquel entonces también estaba bajo Satanás. Y esos hombres pecadores fueron los que implementaron la persecución de la iglesia. Fue y será, dice el hombre caído en contra del pueblo de Dios, fue y será contra toda manifestación de Dios en gracia y contra todo testimonio fiel de parte de Dios. Lo mismo que está sucediendo hoy, hermanos. Todas las cosas están en contra de Dios, en contra de su evangelio, en contra de su palabra. Recuerden que esa abominación desoladora, ¿qué hará? Se levantará contra todo lo que es de Dios. ¿Y qué más hará? Guerras. La hermana Efi lo sabe. ¿Qué más hará el anticristo, hermana? ¿Echará qué? Por tierra. Echará por tierra la verdad. Echará por tierra la verdad. Es lo que estamos viendo ahorita. Lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Están echando por tierra la verdad. Bueno, entonces, por esto sabemos que fueron y serán diferentes formas de persecución. Esas formas, ya vimos las causas por las cuales fue perseguida la iglesia. Ahora vamos a ver algunas formas, unas formas que fueron y serán diferentes formas de persecución, tales como la siguiente: calumnias. ¿Les parece familiar? Ahora están calumniando a los cristianos que están mal y que no sé qué. Dice Mateo 5:11. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan contra ustedes toda clase de mal mintiendo. O sea que nos van a levantar falsos testimonios, ¿no? Y de otra forma de persecución sería el desprecio. El Señor Jesucristo nos lo dijo claramente: el mundo los aborrecerá porque a mí fue el primero que aborrecieron. El mundo los desechará porque a mí fue el primero que desecharon. El Evangelio según Juan capítulo 8, verso 48. Juan 8, 48 dice de esta manera: respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Obvio, después en el contexto posterior de esos textos, Jesús les reprende y les dice: yo no tengo demonio. Otro de esos modos de perseguir a los cristianos fue el aislamiento forzoso. ¿Qué entienden por aislamiento forzoso? Los apartaron, ¿no? Pongan atención en esto, es importante, ¿eh? El aislamiento forzoso. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Vas a aislar a las personas a fuerza, te van a hacer que te ocultes o algo así. Algo parecido. Bueno, esto lo vamos a relacionar con la marca de la bestia. De que nos van a obligar. El aislamiento forzoso es que tú ya no vas a poder participar en la sociedad. Ya no vas a poder comprar, ni vender, ni asistir en ninguna parte,
porque te van, así como en el tiempo del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, El sello para de- identificar a los judíos, les pusieron una estrella de David aquí. El sello de la bestia. Así es, les pusieron una estrella de David. Y si tú en estos tiempos no vas a tener esa señal, no la de estrella de David, sino la marca de la bestia, no vas a poder participar en nada. Ese es aislamiento. En aquel entonces lo hicieron como una muestra de lo que va a suceder hoy. Entonces el aislamiento forzoso, dice Lucas 6:22. Lucas 6:22 dice de esta manera: bienaventurados, no, ya lo leímos, ¿verdad? ¿O no lo hemos leído? Lucas, ¿no? Bueno, bienaventurados sois cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen sus nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Quiere decir que por ser cristiano te van a aislar y no vas a participar en nada. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Porque entonces el cristianismo no va a ser, no va a permear, sino va a permear la única religión mundial, que es la casa abrahámica, que ya está estipulada desde el 20 de octubre del 2020. Otro de las maneras de perseguir a la iglesia en aquel entonces fue el encarcelamiento, ¿sí? Dice Lucas capítulo 21, verso 12, Lucas 21, 12 dice: pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso va a suceder cuando venga la marca de la bestia. Sí. Te van a llevar ante las autoridades, no vas a poder participar, no tienes la marca de la bestia, entonces mételo, encarcélalo. Los que niegan a Dios. Así es, encarcélalo. Otra de las formas de perseguir a la iglesia primitiva fue la confiscación de bienes. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se llama esta ley, Raquel? Que cuando cometes un ilícito, extinción de dominio. Ahora existe esa ley. Cometes algún ilícito en tu casa, te la quitan. Sí. Te la quitan. Esa es extinción de dominio, esa es la ley. La no privacidad. Así es. También se implementó esa. Exactamente, también se implementó esa ley de que... No antes se metía la policía y tocaba, ahora se puede meter. Así es, así de que... cateo. Sí. Por eso va desde luego al punto donde dicen que al término de la Agenda 2030 no poseerás nada, nada va a ser tuyo, nada puede estar a tu nombre, todo le va a pertenecer al Estado, o sea, al gobierno. Y seremos felices. Así es, así es. Que no vamos a ser dueños. Así es. Entonces, confiscación de bienes, como sucederá en el 2030. Dice Hebreos 10:34, dice de esta manera: porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de tus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuál es esa perdurable herencia en los cielos? La vida eterna. Cristo Jesús, no, la vida eterna va a ser aquí en la tierra. En los cielos tenemos esa preciosa herencia. Recuerden que somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Entonces tenemos esa herencia en el cielo. Y ojo, esa herencia ya es nuestra. ¿Por qué es nuestra? Porque para que un testamento entre en vigor, ¿qué tiene que suceder? Muerte. Muerte. Y ya sucedió. Y gloria sea al Señor que sucedió muerte, pero también sucedió resurrección. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces ya entró en vigor ese testamento, el Nuevo Testamento. Ya somos coherederos con Cristo. Ya heredamos el reino. ¿Lo creen por fe, mis hermanos? Amén. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios en su palabra. Así que tenemos que... Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Amén, amén. Así que entonces, mis hermanos, otra de las maneras era la muerte, abiertamente. Juan 16:2 dice de esta manera, Juan 16:2. Dice: los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que le rinde servicio a Dios. Porque en ese entonces, así como en los tiempos de la persecución de la disque Santa Inquisición, que de Santa no le veo nada, Que los pasaban a yo. el oscurantismo se le llama.
los quemaban con leña verde, los metían en cajones con clavos y los A cerraban, la guillotina. en la guillotina y todo eso. Era la muerte, hermanos, cuando no se querían someter a la Iglesia Católica Romana. En el futuro, no muy lejano, si no te sometes al anticristo, a la única religión del mundo, vas a ser masacrado. Por eso dice Dios que si no lo niegas, tu vida ya la tienes ganada. Amén, amén. En Él. Entonces, otro de las formas de perseguir a los cristianos que se están viendo hoy estos, hermanos, es el odio popular. ¿Qué significa eso? El odio popular. Bueno, Hasta en las mejores familias. sí, es el odio contra los cristianos, hermanos. No nos quieren. En Hechos 21-27 dice de esta manera. En Hechos 21-27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, alborotaron a toda la multitud. Ahora hemos visto casos donde agarran un delincuente, secuestrador, asaltante, lo que sea, y alguien empieza a alborotar a la gente y lo linchan. ¿Sí hemos visto esos casos hoy? Sí. Empiezan a gritar, línchenlo, línchenlo, y todos, boom, boom, boom. Y no saben ni por qué lo limpian. Exacto, no saben ni Pero lo por qué. hacen. Exacto. Así mismo en aquel entonces alebrestaron a la gente en el templo y lo apresaron, aquel que estaba en el templo. Así que entonces, ese era el odio popular. También hay otra forma de persecución y fue y será una acción que es la ley institucional, donde trataban la ley institucional, es obvio, trataban de someterlos, o tratarán más bien de someternos, o de establecer una ideología. ¿Les parece familiar eso? Como en los casos se exige o se exigirá una total sumisión al Estado. ¿Sí? Entonces, para imponer o establecer una ideología, hoy en día, ¿cuál es esa ideología? La de género. Así es, ideología de género. Por medio de las escuelas las impusieron. Varios estados rechazaron los libros gratuitos, los libros de educación gratuita, primaria, sí. Lo rechazaron, ¿por qué? Porque traían la ideología de género. Vimos que pasó, volverá a pasar. Dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que sucederá. Así que entonces, dice donde se exigía o se exigirá también una total sumisión al Estado, o sea, al gobierno. Y lo estamos viendo, hermanos, ahora quieras o no te vas a someter al Estado, porque ya hoy gasolina, bienestar, agua, bienestar, gas, bienestar, comida, bienestar, bancos, bienestar, y bien, más bien le habían de poner todo ese lugar de bienestar, malestar, ¿verdad? Porque no va a ser un bienestar, va a ser un malestar. Pura bolsita saca. Así es. Entonces, como el ejemplo del caso de los amigos de Daniel, hermanos, tenemos un ejemplo muy grande. Los amigos de Daniel arrojados al horno de fuego ardiente por rehusarse, fíjense bien por qué fueron lanzados, por rehusarse a adorar a la estatua de Nabucodonosor. Y eso va a suceder cuando el anticristo venga, cuando imponga esa estatua, ¿verdad? Que le da vida, que la va a hacer hablar, y el que no se arrodille sobre ella o ante ella va a ser precisamente lanzado a la muerte. Quizás no sea horno ardiente o los leones, ¿no? Pero van a ser muertos. Entonces se rehusaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, y así también como arrojaron a Daniel al foso de los leones, por desobedecer la orden de orar más bien por desobedecer la orden de no orar a Dios Todopoderoso, porque fueron a acusar a Daniel con el rey Nabucodonosor y le dijeron, no, pues vas a editar una ley donde diga que todo aquel que ore a otro Dios que no seas tú, será lanzado al horno de fuego. Y entonces él desobedeció la orden, Daniel desobedeció la orden de no orar al único Dios verdadero. Dice Daniel capítulo 6, verso 10 al 11, Daniel capítulo 6, verso 10 al 11 dice, cuando Daniel supo que el edicto, o sea la ley del gobierno, había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara,
que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y lo llevaron ante el rey. Nabucodonosor. Mira, desobedeció tu orden. Eso, hermanos, volverá a suceder. Cuando nos nieguemos a adorar esa estatua, si es que estamos presentes, o los que estén vivos en ese entonces, te vas a negar a adorar esa estatua, a arrodillarte delante de esa estatua, entonces te van a encarcelar y te van a matar. Eso está escrito, hermanos. Pero nuevamente dice el Señor, bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Espero no estarlos durmiendo, ¿eh? Bueno, entonces, estos ejemplos de fidelidad a Dios en la iglesia primitiva provocaron el crecimiento y resiliencia. ¿Saben lo que es eso? Resiliencia. Es cuando atraviesas situaciones difíciles, es cuando te reconstruyes a ti mismo y surges más fortalecido. O sea, la iglesia entonces padeció infinidad de viacrucis, pero resurgió siendo más fortalecida la iglesia, creció más.